42 al 43. Solo quiero comenzar con el primer versículo. En el culto lo hemos leído, el presbítero Jairo Mancipe lo leyó. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lidia. Habíamos suspendido por unas 4 predicaciones, 4 domingos, la predicación de Hechos de los Apóstoles. Estamos predicando versículo a versículo en una predicación expositiva y estamos retomando, pero da la casualidad que dejamos ya de hablar de Pablo y vamos a hablar de quién ahora. ¿De quién vamos a hablar, Johan? Vamos a preguntar, Davidito, ¿de quién vamos a hablar? Pongan atención, el versículo dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. ¿De quién vamos a hablar ahora? Pedro, el apóstol Pedro. Dios, en su infinita misericordia, nos va a permitir entender qué es la fe. Ahora, yo quiero que se hagan una pregunta, porque yo los veo muy bonitos aquí hoy, el domingo. Posiblemente detrás de las cámaras hay algunos hermanos que están juiciosos escuchando la palabra del Señor. Pero yo les pregunto, ¿cómo es su día a día? Yo me lo imagino de la siguiente manera, que hay un sobresalto en su vida todos los días, y ese sobresalto es la alarma del celular. Algunos despiertan con el celular y se levantan, ¿cierto? Otros, yo no creo que estén hablando solitos, pero lo que sí nosotros podemos entender es que otros dejan esa alarma que suene y que suene. Después de la alarma que suena el celular, ¿qué es lo que hacen? Salen, si es tarde, a correr, o al baño, o a la ducha, a las dos cosas, y cada quien, según sus obligaciones, empieza su día con día. Yo les hago una pregunta: ¿de eso se trata la vida en Cristo? Porque hay muchas personas que están afanadas, turbadas. Muchas personas decidieron tener vidas amargadas, sufridas. ¿Por qué razón? Porque la vida mortal carga. A veces nosotros nos creemos el Cristo de todo el mundo. Entonces nos levantamos, estamos pendientes de nuestra vida, de nuestra esposa, de nuestros hijos, del vecino, de todo el mundo. Y vamos al trabajo con la cabeza así de grande. Pero yo quiero que se aterricen un poquito. ¿Por qué están aquí? ¿Tiene sentido su vida? ¿Realmente tiene importancia lo que están haciendo? Porque hay personas que son trabajólicas. Se levantan pensando en el trabajo y se acuestan haciendo un clic en la computadora. Y dicen: estoy cansado. ¿Tiene sentido una vida de esa manera? ¿Esa es la vida que hemos estado viendo en Hechos de los Apóstoles? Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, quien nos ha regalado una salvación tan grande, Él dio la vida para que nosotros solo vengamos el domingo a escuchar un mensaje positivo. Johan, ¿Cristo por qué murió por nosotros? ¿Por qué Él murió por nosotros? ¿Por nuestros pecados? ¿Por nuestros pecados? Sí, pero ¿por qué murió? David, ¿por qué murió? Porque nos quería salvar. Nos quería salvar. ¿Y nos salvó? ¿Te salvó a ti? Porque si te salvó a ti, la pregunta mía es:
¿Cómo es tu día con día? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué mañana lunes, a la hora que comienza tu día, porque a algunos les comienza a las 4 de la mañana, otros a las 5, a las 6, otros a las 7, otros a las 11 de la mañana, cuando están de vacaciones? ¿Por qué están en este mundo? ¿Para qué? ¿Tiene sentido lo que están haciendo? ¿Tiene sentido su vida? ¿Tiene sentido su matrimonio? ¿Tiene sentido lo que están estudiando, lo que están trabajando? ¿Tiene sentido el dinero que están ganando? Porque hay algunos que se sienten hijos de Dios porque no pecan. Eso dicen. Es que yo no adultero, yo no robo, yo no mato. Soy un buen trabajador, un buen esposo, un buen padre. Yo les pregunto, ¿tiene sentido su vida? ¿Esa es la vida que Dios le ha dicho? ¿O tiene sentido porque hoy usted vino a culto a escuchar la palabra de Dios? Porque si para tu vida tú piensas que tú estás cumpliendo con Dios por venir a escuchar un mensaje, por venir a traer tus ofrendas y por portarte bien, es mejor que estés sin Dios. Yo les voy a decir, están engañados. ¿Cómo se llaman cristianos? Si ustedes piensan de esa manera. Por eso hay muchos, dice en la Biblia, enfermos, cargados, cansados, atormentados, viviendo vidas amargas. ¿Saben por qué yo les voy a decir? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis amados hermanos, hoy la predicación trae un pensamiento para cada uno de nosotros. Uno que es el mismo, que yo quiero que ustedes recuerden. Dios te ha amado con un amor infinito. Y el plan de Dios no es una casualidad. Tu destino es la eternidad. Y este mundo, y esta mortalidad, y esta vida, solamente es un viaje. Pero en este viaje tú vas a decidir si vives de la mano de Dios o de la mano de la carga mortal. Porque muchos de nosotros vivimos afligidos, atormentados por la realidad de este mundo. Y hemos olvidado lo que el Señor nos dijo en su palabra. Miren, hace muy pocos domingos en Hechos 1, 6 al 10 dice, entonces, ¿sí tienen Hechos ustedes ahí? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, esto es muy interesante, hubo murmuración de los griegos. Este es Hechos 6, yo quiero Hechos 1. 1, ¿sí? Del versículo 6 al 10. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? Estamos viviendo esta vida mortal, ¿tu reino se va a establecer? ¿Qué significa que el reino de Dios se establezca? Amor, gozo, paz, tranquilidad, bienestar, consuelo, justicia. Pero el Señor Jesús terminó de decir estas palabras y dice Hechos, que habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos,
¿por qué estáis mirando el cielo? ¿Por qué estaban mirando el cielo los varones galileos? El Señor Jesús le dice, oigan, el reino de Dios todavía no está aquí, pero ya está aquí. El ya, pero todavía no. Y empezó y se fue. Y uno quedó así como, oiga, no me respondió. He aquí cuando miren lo interesante que dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo creo que muchos de nosotros hemos olvidado, primero, que Dios nos ha dado una salvación tan grande que esta vida mortal es un viaje. Y les voy a decir algo, el viaje de nosotros es de acuerdo a la edad que Dios nos ha dado. Si tú vas a vivir 70, 80 años, téngate por sentado eso. Ya después de los 50 uno no suma cumpleaños, uno empieza a descontar días. ¿Es en serio? Yo le dije a mi esposa que a partir de los 50 yo necesitaba aprender a vivir más tranquilo, más en paz y sin enojarme tanto. Y estoy aprendiendo, esposa, no me mire con esos ojitos como, ¿sí? No, es en serio. Porque antes yo hacía muchas cosas, corría y quería que la gente caminara conmigo y eso no va a pasar. Pero me doy cuenta que la vida mortal los está absorbiendo a todos. Yo les pregunto nuevamente, ¿tiene sentido su vida? ¿O están amargados, frustrados, dolidos? ¿Se sienten traicionados? ¿Saben por qué? Porque están poniendo los ojos en la mortalidad y no en la eternidad. Hoy yo los quiero que ustedes piensen cómo está su vida, cómo está tu día a día. Eres un hombre lleno de amor. Bueno, cuando digo hombre, hombres y mujeres que están aquí, son llenos de amor, de gozo y de paz. Están tratando de conocer a Dios porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo es su vida? ¿Como un impío o es una vida de fe? Porque el impío no tiene esperanza. ¿Saben por qué? Porque no tiene a Dios. Lo que le sobrevenga hoy para él es muy triste. Si le dan mucho dinero, porque algunos piensan que con el dinero se alcanza la felicidad, vienen muchas preocupaciones. ¿A que no? Si el año 2022 a usted le ingresaron a su cuenta más de 100 millones, ¿cuánta declaración de renta tiene que hacer? ¿Cuántos impuestos tiene que pagar? Y si usted es muy, muy rico, ellos tienen que aprender a cuidar su dinero, que no lo roben, a producir dinero y a vivir una vida conforme a ese dinero. Por eso el rico vive angustiado y triste. Aunque ustedes no lo crean, es mejor ser pobre. Porque el pobre casi siempre vive agradecido. ¿Cómo es su día con día? ¿Tiene sentido su vida? ¿O hoy están dispuestos a claudicar? Señor, no quiero más. ¿Su vida es la vida de un impío? ¿O es una vida de fe? Porque yo quiero que a través de estos pasajes que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 32 al 43, cómo es la vida de los creyentes, no de Pedro. Porque a nosotros nos gusta cuando vemos los pasajes. En este pasaje van a ver dos cosas extraordinarias: un cojo que camina y hace su cama, y una mujer cristiana que se muere y resucita. ¿No era Tabita? ¿O era Dorcas? ¿O Dorcas que era Tabita? No era Talita Comí. Esos tres nombres son bíblicos. Pero miren lo interesante, uno lee el pasaje y uno se queda sobresaltado como un hombre que hace 8 años no caminaba y que va a caminar.
Pero antes de caminar y salir a hacer todas las cosas, tiende su cama. ¿Cuántos de ustedes dejaron su cama tendida? Yo también creo. Yo estoy seguro que está mi cama tendida, la tendí con mi esposo. Pero la pregunta mía es, ¿eso es lo que les llama la atención de este pasaje? Yo les voy a decir que no. El título de la predicación es una vida con fe. Hay 3 premisas en la vida de fe que todo cristiano tiene que hacer. Si no, es un vil esclavo de este mundo. Póngase eso en su cabeza. No estoy diciendo que sea impío. Estoy diciendo que usted como cristiano ha elegido tener una carga y por eso vive amargado, frustrado y no sabe qué hacer. Es que Dios no quiere esa vida para nosotros. Si la vida mortal te pesa tanto y te agobia tanto, y yo ya le he dicho que tener dinero agobia, pregúntenle a los ricos. Yo nunca he visto a un rico feliz. El rico sí es vanidoso y ostentoso, pero no es feliz. Él sufre mucho. ¿Por qué? Porque tiene un ídolo en su corazón. Es su posición, es su honor, es su dinero. Y el pobre sin Dios también sufre mucho porque piensa que el dinero se lo va a dar todo. O por lo menos piensa que lo deja cerquita de la felicidad. Y no es así. Una vida de fe tiene 3 premisas totalmente diferentes que te va a llevar al amor, al gozo y la paz que Dios da a los que ha salvado. O sea, es una vida de fe. El punto 1 es predicando. El punto 2, para que tomen nota, dando testimonio. El punto 3, en servicio. Ahora, no vayan a hacer pensar que usted, es que ser cristiano significa congregarme todos los domingos. Sí, eso es parte. Pero si tu alarma suena mañana y tu cabeza está en las cosas de este mundo, te vas a dar cuenta cuánto tienes que sufrir. Y por lo general, cuando tú estás en modo mundo, estás solucionándole las cosas a las demás personas a nivel de esa comprensión. Y eso es muy triste. ¿Por qué razón? Porque muchos padres están preocupados porque sus hijos estudien en la universidad. Y casi la gran mayoría de los cristianos que van a la universidad terminan en el mundo, haciendo las cosas del mundo y haciendo las cosas que Dios aborrece y condena. Y la gran mayoría que saca sus títulos, como dijo mi hija en estos días, un pregrado no sirve casi para nada. Pero no lo dijo en detrimento del estudio. Dijo que cuando uno sale de la universidad, la gran mayoría de sus compañeros no tienen trabajo. Pero uno como papá piensa que si ellos terminan la universidad, van a ser exitosos. Grave error. Uno piensa que si gana suficientemente dinero, uno va a ser feliz. Pero las enfermedades llegan. Y la vejez llega. Y uno se da cuenta que ese no es el camino. Cada uno, de Hechos capítulo 1 a Hechos 9, cada uno de los que Dios salvó, tiene una sola idea, el Señor. Y llama la atención de algo que aquí encontramos. Y es, usted va a Hechos 9, busca en su Biblia, versículo 32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos. Ahora, cuando Pedro estaba diciendo que visitaba a todos, ¿qué estaba haciendo? Visitando a todos sus parientes. No. ¿Cómo que no? ¿Y la familia? No es importante la familia. No, ¿a quién visitaba Pedro? A los cristianos. Porque es que, fíjense que lo que sí hizo Pedro es dejar su familia, porque dejó Galilea, y se pone en modo reino de Dios, no modo mundo. Y miren lo interesante que dice acá. Visitando a todos,
vino también a los santos. Esta palabra es muy bonita. Cuando hay, ¿qué significa santo? Sin pecado. No, señor. Significa apartado. ¿Por quién? Por Cristo. Visitando a los apartados por Cristo, lo puede leer de esta manera. ¿Qué hace Él? Es que es muy interesante. Dice, en una región que habitaban en Lidia, y halló a uno que se llamaba Eneas. Ahora miren lo interesante, que si usted quiere revisar y usted estudia la palabra conmigo, en Hechos, cada persona que conoce a Cristo, ¿qué es lo que hace con las demás personas que ama y que quiere? ¿Saben a mí qué me quitó los sueños del mundo? Cristo. Yo desde muy joven descubrí que era muy bueno para cocinar. Y el día sábado me llama alguien y me dice, yo pensé que usted iba a terminar. Me conoce hace más de 20 años. De hecho, hace 25 años. O 26. 25 creo. Me dijo, yo pensé que te iba a terminar poniendo un restaurante. Yo le dije, yo también pensé lo mismo. Pero Dios tenía otros planes. Pero lo interesante de esto es que cuando Dios nos llama, nos cambia la configuración de nuestra vida. Por eso hoy muchos de nosotros, yo le preguntara, por decir a Natalia, ¿a qué hora salió de su casa para venir a la iglesia? ¿9 de la mañana? No, 8:40. 8:40, muy bien. No le pregunto al resto porque hay algunos que van a decir, a las 8:40 está en el primer sueño del último sueño después de que sonó la alarma. Es que hay muchos que son así. ¿Ah? Pero miren lo interesante. Pedro y los de la iglesia tienen un propósito que en Juan 17 el Señor Jesús dice, quieren conocer al Señor. Y toda persona que conoce al Señor sabe que a lo que a uno le quita el modo mundo es Cristo, ¿o no es así? Porque cuando uno está en modo mundo, uno piensa que los títulos, el dinero, el trabajo, la familia biológica y todas esas cosas nos dan buenas cosas. Pero Pedro abandona todas las cosas, y no estoy diciendo de abandonar a la familia, sino yo quiero que me tomen con paciencia, porque voy a tomar 2 textos que yo le decía a mi esposa, esos textos si no me escuchan bien me van a entender mal. Y me dice, ¿sabe qué me dice ella? No lo digas. Y yo le digo, yo sí lo digo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que llamar la atención que todos los cristianos siempre fueron llamados a predicar. Ahora, ¿qué es predicar? Predicar es simplemente publicar o proclamar abiertamente lo que uno ha vivido. Y yo tengo que predicar lo que yo vivo, lo que está acá en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque esa es la solución para mi vida. Yo comprendí hace muchos años atrás que yo no iba a cambiar a mi hija, que no voy a cambiar a mi hijo, que no voy a cambiar a mi esposa ni a nadie. El único que cambia vidas es Cristo. El único que toma nuestra vida y nos da un giro, no de lavadora, sino de 180 grados y nos hace pensar en el reino de Dios es Cristo. Miren, Hechos 2, 43, 47 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Saben por qué ellos estaban de esa manera? Porque ellos pensaron que ese Jesús que se fue, ellos lo iban a ver, que iban a venir ya mismo. Y si usted está convencido que Jesús viene pronto, yo no quiero que me encuentre sino dentro y con mis hermanos. Usted no se ha puesto a pensar en eso. ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo vendrá el Señor Jesús? ¿Será que viene con la moda de el año 4?
o con la del 2023? O tal vez con la del siglo XVI. Uno no sabe cómo va a venir el Señor Jesús. Miren, pero hay unas particularidades de todas las personas que creyeron en Cristo. ¿Qué hacían? Estaban juntos. 2, dice que velaban los unos por los otros. 3, alababan a Dios. Y cuando hacen estas 3 cosas, tienen el favor de los demás. ¿Qué estaban haciendo? Predicando el Evangelio. Yo no me imagino aquel que no llega temprano, dice, oye, te invito a la iglesia, ¿qué hora es el culto? A las 11, pero yo llego más tardecito. ¿Funciona? ¿Qué tan importante para ti es Dios? ¿Tu vida tiene significado? ¿Tú has entendido que si Cristo no te hubiese dado la fe para salvarte, tu destino es el infierno, la oscuridad, las tinieblas de este mundo? Vivir en delitos y pecados, esclavo de las adicciones de todo tipo, amargado o amargada. Cuando la realidad de una vida de fe es una vida de predicar. Ahora, predicar no vayan a confundir en pararse en el púlpito. Bueno, esto también es predicar. Pero todos y cada uno estamos llamados a hacerlo. Miren lo que dice Marcos capítulo 2, versículos 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de la manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa así. Ahora yo leo Hechos de los Apóstoles. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y se halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos que habitaban en Lidia y en Saarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora, ¿qué es interesante de esta porción de aquí? ¿Qué es lo más importante que han entendido de lo que acabo de leer? ¿Cuál? Uno dice que se convirtió y otro lo del cojo, o lo del paralítico, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tú necesitas en este momento? Que Dios te sane una enfermedad, te saque de una aflicción o que te dé la salvación. Ahora, miren lo interesante. La Biblia no dice que Eneas sea un hombre impío. Dice que él vino a visitar a los santos y luego Pedro habla con Eneas. ¿Por qué? Porque él está paralítico. O sea, hace 8 años él llevaba su vida común y corriente. ¿Y ustedes se imaginan ser paralítico, no poder caminar? Yo recuerdo que Raquel, cuando estaba enferma, su hermana le preguntaba, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Eso eran pocos días después de que enfermó. Y ella lo único que le decía es, quiero estar sana. Creo que toda persona que está en una aflicción lo que más quiere es estar sana. Pero miren lo interesante de lo que nosotros vemos. Pedro es un hombre de Dios, los santos que están ahí están esperando en Dios. No vemos aquí que Eneas esté preocupado de su aflicción. Es un hombre paralítico, él ya aceptó su realidad. Pero Dios, ¿por qué va a tener misericordia de él? Para que otros crean. Ahí está el poder del Evangelio. ¿Quién puede convertir la vida de los demás? Cristo. ¿Quién te puede hablar acá al corazón? Que el modo mundo te va a traer amargura, tristeza, aflicción, turbación, y a muchos
el deseo de la muerte. No quiero seguir más, no quiero vivir más porque mi vida no tiene significado. Pero lo interesante de este pasaje no es la sanación de Eneas. De hecho, Pedro dice, no me vean a mí. ¿Cómo les dice? Eneas, Jesucristo te sana. Haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y allá donde va mi mente con esto, a Marcos capítulo 2, versículos 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2, versículos 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Oiga, acá hay otro paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete de tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho. Es que el Señor, cuando nos salva, nos vuelve personas responsables. A este paralítico le dijo, levántate y anda. ¿El qué hubiese hecho? Yo no quiero saber nada de esa cama. Porque ¿se acuerdan que a este paralítico lo trajeron en una camilla, lo descolgaron en una casa? Y tomar esa camilla era recordar su esclavitud, su relación con lo que le había pasado. Pero el Señor le dijo, esa es tu camilla, levántate y vete. Ahora Pedro, ¿qué le dice al paralítico, a Eneas? El Señor Jesús te sana, el Señor Jesucristo te sana, haz tu cama. O sea, no la dejes en desorden. Ahora, si el Señor nos salvó, ¿a dónde yo quiero que usted mire? Las situaciones de la vida mortal son esas situaciones. ¿Qué tienes que hacer? Toma decisiones conforme a la palabra de Dios. Soluciona tu vida y sigue a Cristo. Si no las puedes solucionar, déjalas en Cristo. ¿Por qué te tienes que afligir? ¿Por qué te tienes que atormentar? ¿Por qué te tienes que acabar? Miren, eso me trae paz, porque mi esperanza es que Dios obre en las personas que yo amo y que no puedo cambiar. Es en serio. Durante 21 años a mi hija la llevé a culto. Y ustedes se dieron cuenta que el último año, el 2022, el último domingo del año no vino y el primero tampoco. Y lo único que yo tuve que hacer es orar. El domingo pasado yo estaba orando y diciendo, Señor, obra en su corazón para que ella pueda añorar y extrañar su iglesia. Porque el que puede obrar en nuestros hijos, ¿quién es? Dios. Y el nombre de Dios tiene que ser glorificado y honrado, no es mío. Todos luchamos de tantas maneras. Yo no puedo cambiar. Y Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Él lo que hace es predicar a Cristo, porque Cristo es el que cambia nuestras vidas, el que nos pone en una perspectiva del reino de Dios, o sea, de conocer a Dios, y de que nosotros vivamos para ese Dios. ¿Sí me comprenden? Y eso me tiene que traer paz, porque el resultado, ¿quién lo da? Dios. Miren, nosotros somos tan vanidosos que cuando nosotros vemos a hijos formalitos, bonitos, que todo resulte bien, uno dice, ese es mi hijo. Y casi siempre olvidamos a los hijos que nos hacen dolores de cabeza. O no los olvidamos, simplemente no los mencionamos. No, queridos hermanos, no hagamos eso. El Señor dice en su palabra que para que sepamos que Jesucristo tiene potestad para perdonar pecados a un paralítico. ¿No es lo mismo que Pedro está diciendo? ¿No es lo mismo que atestiguaron todo el mundo? Ahora, las personas que creyeron en Cristo no fue porque les sanaron otros paralíticos, sino porque Pedro vino y predicó el Evangelio, y dentro de esas cosas que predicó, le predicó posiblemente a un hermano que ya creía, a un hombre que ya creía, porque no sabemos de Eneas si era cristiano o no. Pero lo que le dice simplemente es, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Si tú eres cristiano, sé responsable. Yo no sé con qué estarás luchando, si es en tu hogar, si es en tu matrimonio, si es en tu trabajo, si es en tu economía, si es con tus propios pecados. Tú eres responsable. Haz tu cama y predícale a los demás. ¿Los demás qué van a ver de ti?
¿Qué has hecho tú? Cama. En el caso de Eneas. Hoy, ¿por qué venimos a la iglesia, David? A glorificar a Dios. Claro. ¿Cómo le glorificamos a Dios? Mira, dice, aquí estoy. Hoy yo te creo que eres mi Dios, mi Señor. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. A eso venimos. Estamos haciendo nuestra cama. El sinvergüenza no hace eso. El sinvergüenza recibe los beneficios y simplemente ni siquiera da las gracias. Hoy yo les quiero decir, mis amados hermanos, que si el Señor los ha salvado, los ha llamado a una vida de fe, a predicar. ¿Qué significa eso? Que el mundo sepa que Dios te ha salvado. ¿Y cómo sabe el mundo que te ha salvado? Pues tiene que ver algo diferente en ti. Alguna vez alguien me echó este cuento, que llegó un niño cristiano a su casa y vino feliz del paseo del colegio. Y el papá le dice, ¿y por qué estás feliz? Porque nadie se dio cuenta que era cristiano. Y eso es triste. Porque si usted viste como los mundanos, habla como los mundanos, habla como el inconverso, blasfema como el inconverso, usted simplemente está aquí como un hombre o una mujer religiosa. El mundo sabe que Dios te ha salvado, predicas, porque si no es así, estás haciendo todo lo contrario, te estás predicando a ti mismo. Todo lo que tú haces es para que te vean. Y cuando tú te predicas a ti mismo, tú estás esperando aumento de sueldo, que te traten bien, que te reconozcan. ¿O no es así? No, es en serio. Una de las cosas más tristes es que lo abandonen a uno. Que no lo reconozcan a uno. Si tú crees en Cristo, si tú dices y eres de aquellos que dices yo creo, debes reconocer algo, perteneces y que ya no eres del mundo, perteneces a una iglesia. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay un cambio en tu vida? ¿O es solamente un cambio de denominación? Ya no soy católico, soy cristiano. Ya no soy cristiano, soy evangélico, soy pentecostal. Solo tienes un título. O me porto bien, yo estoy bien con Dios. La Biblia dice que somos una nueva criatura, que debemos respirar el lenguaje cristiano, el amor cristiano, el gozo cristiano, al Espíritu Santo obrando en nosotros y llamándonos a las responsabilidades propias de un cristiano. Eso dice Pablo a las mujeres, que le dice, sujetaos a sus propios maridos, amad a sus propias hijos, honrar a vuestros. No, es triste que a veces, no, para mí, ¿sí? Dicen, ay, es que su hijo es una maravilla, llegó a la casa, lavó la loza, hizo, y si no lo hace en la casa, es un fariseo. Porque hay algunos que son muy generosos en casas de otros, o con mujeres de otros, o con maridos de otros, y no en sus propias casas. La coherencia del Evangelio es que la predicación tiene que ver con la vida, una nueva criatura, no es una vida religiosa, no es una vida moralista, es una vida que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para con Dios. ¿Por qué? Porque esta vida que me dio es de Dios, este hogar que me dio es de Dios, este trabajo es de Dios, y si es de Dios, se pierde o se gane, ¿de quién es? De Dios. Entonces, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué yo tengo que cuidar a mi esposa? Maridos, ¿por qué tienen que cuidar a sus esposas? Porque Dios se las dio. Mujeres, ¿por qué se sujetan a sus maridos?
cabeza, dice, porque el Señor me lo dio. Es verdad. Eso es algo hermoso. Predicar simplemente significa comunicar la verdad de la palabra en todos los aspectos de mi vida. El Señor me ha perdonado mis pecados. Me ha perdonado mis pecados. Ya no vivo bajo la culpa. Ya no estoy diciendo, ay, es que lo que estoy viviendo es porque me equivoqué en el pasado. No, hoy soy una nueva criatura. En Cristo el Señor está sanando, está restaurando. Por tanto, miren, primero, sé gobernar mi vida. El gobierno de mi vida me lleva a tomar decisiones. Cómo pienso, cómo hablo, cómo visto, dónde estoy, con quién estoy. Eso es la predicación del Evangelio. Eso es lo que ve el mundo de diferente. Pero ustedes se imaginan, yo predico acá chévere, bonito, y después me encuentran en una cantina con 5 amigos y hasta las tapas. ¿Qué pensarían ustedes? O peor, en un burdel. O bueno, ¿qué harían ustedes también en un burdel? A veces uno no piensa que esto es de ida y venida. Yo les hago esa pregunta. Es que lo primero que la predicación del Evangelio me llama es a tomar medidas sobre mi vida, a gobernar mi vida, mi hogar. ¿Saben por qué? Porque eso es lo primero que yo presento cada domingo. Por eso es que algunos vienen así como bajo la sombra, porque es que no tienen mucho que presentar. Segundo, lo que yo presento delante del Señor es mi economía. Y yo les voy a decir por qué. Porque para dar no necesito ser rico. Yo comparto de lo que tengo. Es una de las cosas más maravillosas. Que el Señor no nos rompe ese anhelo o ese deseo de compartir, de dar. Y finalmente, mis amados hermanos, es una vida en adoración. ¿Saben qué significado tiene mi vida? Dios nos llamó a adorar a Dios. ¿Cómo yo adoro? Cuando suene mañana la alarma temprano, ¿qué tienen que hacer? Orar, decirle, Señor, gracias, respiro. ¿Saben por qué? Porque es gracias a Dios, tengo salud, gracias a Dios. Y aún si estuviera enfermo, puedo ir a las pastillas, a los remedios, gracias a Dios. No es relevante cuánto tengo en la cuenta del banco. Es que la predicación del Evangelio tiene que ver con una vida llena de amor, de gozo y de paz en Cristo. Mi confianza, ¿quién es? Cristo. Las consecuencias de mis pecados estarán ahí dándome vueltas, sí, pero el Señor se llevó la culpa. Ustedes cantaban en la mañana, sí, mi culpa Él llevó, sí, mi culpa Él llevó, y mañana dicen, ay, que las deudas son mías. No piensen de esa manera. El Señor va a proveer para que tengamos paz. Predicar simplemente significa comunicar la verdad de la palabra del Señor, y lo hacemos dentro del contexto de una iglesia. Romanos capítulo 12 versículos 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es su culto racional. Dice, no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es publicarle al mundo lo que Dios está haciendo con mi vida. Eso no lo puedes hacer en tu casa, quedándote ahí solito, o al pie de una montaña, o en un valle, o al pie de la playa. Yo, como le digo al mundo que soy de Cristo, con una vida transformada, con una vida llena de Dios. Segundo punto, exacto, dando testimonio. Pero si mi testimonio es Punta Cana, Aruba, bueno, los que tengan por ahí, se vayan a Dubái. Miren, Pedro dejó todo por Cristo. Y los hermanos que creyeron lo dejan todo por Cristo. Cuando ustedes lean en la Biblia, no hay un solo texto en la Biblia donde dice, yo creí en Cristo y me quedé en mi casa. Y es que yo estoy seguro que el Señor viene por mí y lo estoy esperando en mi casa. Él viene y me toca la puerta y me dice, ven, vente conmigo.
Todos los contextos de la Biblia están en el contexto de la iglesia local, de los hermanos que están reunidos, que dicen que en la eternidad se podrán ver y gozar con el Señor y estar en las bodas del Cordero diciendo: Jesucristo es mi Señor. A Él nos inclinaremos. ¿Quiénes no estarán en ese lugar? Oiga, ¿no saben quiénes no estarán en el reino de Dios? Los que no creyeron, dice, y esta es la condenación. Aquellos que no confiesan al nombre de Cristo. Es que un testimonio efectivo es presentar una vida llena de amor, de gozo y de paz, llena de Cristo. Unas personas que saben para quién viven. Usted sabe para quién vive, por qué mañana tiene que respirar. No importa si lo hace con oxígeno o no. No es en serio, porque hay personas que dicen: pero es que como usted no sabe lo que yo sufro. Es que todos tenemos nuestro sufrimiento. Cuando uno llega viejo, uno no llega solo. Llega con el sufrimiento de la vejez. No vayan a pensar mal. Que Renata está pensando mal. ¿No? Cuando uno va llegando, no, pero es que usted está jovencita. Cuando uno va llegando a viejo, la vejez no va llegando, y son los achaques de la vida. A uno ya le duele un pie, le duele la espalda, le duele la cabeza, le duele siempre algo. Pero no importa, usted está dando testimonio de que yo vivo para Cristo. Entonces, su testimonio es atestiguar de quién está obrando y dirigiendo su vida. En quién usted está confiando. ¿Dónde está puesta su confianza? Usted le dice: ¿cómo está? Ahí vamos. ¿Y qué más? ¿Qué me cuenta? ¿Sí? No, es en serio. Uno le pregunta y uno, si uno está con tristezas, el otro lo entristece más. ¿Sí? Como que uno no sabe qué hacer. Su vida realmente ha cambiado. Usted es cristiano, cristiana. Porque miren, algo que es interesante de Hechos de los Apóstoles, después de pasar de Eneas, pasa lo siguiente. Había entonces en Jope, o sea, ya pasó Pedro de estar en Lida, ahora se va a Sarón y luego de Sarón pasa a Jope, y había una discípula llamada Tabita. Bueno, usted no entendió que era Tabita, yo tampoco, pero acá la escritura dice que eso es un nombre, que traducido quiere decir Dorcas, peor todavía. ¿Qué significa Dorcas? Uno no sabe, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo que sí uno se da cuenta? Que es una mujer que da testimonio. Esta mujer, ¿de quién era? Dice que abundaba en buenas obras. Esto es muy importante. Y en limosnas que hacía. Miren, la Biblia, yo no voy a hablar hoy de la generosidad, pero la generosidad es estar dispuesto a dar, no hacer una carga. Miren, Dios condena a los mendigos. Dios condena, no, es en serio. La Biblia dice, hay un salmo, no recuerdo la cita exactamente, dice que Él ha llegado a la vejez y no ha visto un justo desamparado. Porque el justo siempre tiene para comer y tiene para dar. Pero aquel que dice: ay, ¿cómo va? No, es que no tengo para esto, no tengo para la otro. No, el creyente siempre tiene para dar porque tiene un Dios generoso. Nunca estamos viendo nuestra ventaja, siempre estamos dando. Y es un principio. Y Dorcas es una mujer que abundaba en buenas obras y no a causa de su nombre. Y si usted lo evalúa, ella tiene un testimonio que los demás atestiguarán que ella era una mujer cristiana. Pero siendo una mujer cristiana, dice el versículo 37, que aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y los cristianos también se mueren. Y no es pecado, y no es una maldición. Miren, es interesante. De México, un amigo muy cercano me dice: pastor, ore por mi padre, es por quien hemos estado, don Marcelo Zapata. Dice, tiene 87 años, y él dice que ya está listo para irse con el Señor. El COVID lo ha dejado muy afligido. En este momento está hospitalizado,
Pero no todos sus hijos son cristianos. Los no cristianos es, Señor, no te lo lleves. El Señor ya se quiere ir, pero el otro dice que no se vaya. Pero él está tranquilo. ¿Por qué? Porque él ya cumplió sus obras. Ya sus buenas obras están. Educó a sus hijos, sacó adelante, sirvió en la iglesia. Uno de sus hijos es pastor, el otro, si no me equivoco, es el presbítero que es amigo mío. Hoy yo les quiero decir, mis amados hermanos, que dar testimonio simplemente es empezar a dejar que Dios siga cincelando nuestra vida y eso mostrarle al mundo. Si usted es una persona cristiana, va a dar testimonio de que es cristiano. Pero si es de los que, oye, nos vemos más tarde, y es un viernes a las 6, usted sabe que va a estar posiblemente, acá no hacemos culto a las 6 el viernes. Si usted tiene otro Dios, estará en otro culto. Y un sábado mucho menos. Pero si tu vida ha cambiado, debes observar el obrar de Dios en ti. Miren que Hechos capítulo 4 nos narra eso, versículo 32 al 37, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, todos tienen una misma forma de ser. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían cosas en común. ¿Sí se han dado cuenta? Hay personas que son así. Y lo voy a decir de pronto un poco duramente. Si yo invito a mis hijos a comer, que pidan lo que quieran y coman lo que quieran. Pero si voy con el hermano, los llevo a comer el menú de 12,000. Eso habla de lo que hay en nuestro corazón. Porque si usted está dispuesto a gastar dinero, lo tiene que hacer con todos de la misma manera, porque eso habla de la generosidad y su disposición de hacerlo. Y esto es lo que nos muestra la Escritura. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Acá no dicen que eran de una sola familia. Dichosos los que tienen a su familia en la iglesia. Pero acá lo que dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Jesús y abundaban en gracia y era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? ¿Será que no hay pobres en esta tierra? Miren, los ágapes es una buena idea para eso. Si usted tiene más, de más. Si usted no tiene, sirva, lave los platos, póngase a órdenes, pero haga algo. Porque no siempre se necesita ir a comprar, también se necesita hacer. Porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían, traían por precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, lo repartían cada uno según la necesidad. Ahora, recuerden que ellos estaban con una expectativa. El Señor viene pronto, ¿para qué quiero la riqueza? Y el Señor sí viene pronto, pero hay que ser buenos mayordomos. Yo no le estoy diciendo que traigan sus casas y sus carros acá, sino que sean buenos mayordomos con su economía para Dios. No repartan miserias. Hoy vemos a Tabita, una mujer de Dios, que da testimonio de ser una mujer cristiana. El testimonio es el camino a la credibilidad de la verdad. Un ejemplo, si yo les digo que soy cristiano y ustedes me ven como un sinvergüenza, debiéndole a cada santo una vela, eso hablaría bien de mi predicación aquí. ¿Me creerían? ¿O qué pensarían si yo estoy aquí y mi esposa no está aquí? Amados hermanos, el testimonio es el camino de la credibilidad de la verdad. Si pertenecemos a Cristo, tenemos que entender que damos testimonio cada domingo de nuestra fe. Y es muy interesante que en la Biblia no existe un cristiano independiente. Y aunque Josué dijo, yo y mi casa serviremos, la casa de Josué no era, cuando él no se refirió a su esposa y a sus hijos, sino a todo un clan. Es como cuando yo le puedo decir a los del presbiterio, yo y mi iglesia serviremos. Acá no están los Dávila, los Arévalo, los Dueñas. Están todos los que nos hemos jurado por Cristo. Y el texto habla de la unidad de la iglesia.
Eso es una nueva configuración que Dios nos da. ¿A quién te unes? Dense cuenta que estamos en una cultura simbiótica. ¿Sí me comprenden con la palabra simbiótica? ¿No? Bueno, piensen en esto, un tiburón. Al lado del tiburón, ¿quiénes vienen? Otros tiburones, sí, pero al lado de los tiburones vienen las amebas, ¿sí? Las rémoras, los pececitos que hacen la limpieza. Esa es una simbiosis, ¿sí? Donde va uno, van todos. ¿Sí? Así vive nuestra cultura latina. Eso pasa en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, donde la parentela destruye la unidad del matrimonio, destruye la crianza de los hijos, destruye la fidelidad a la iglesia y al reino de Dios. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menosprecian sus vidas hasta la muerte. Está hablando de la iglesia, que lo dejaron todo por Cristo. Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este es uno de los textos que yo le decía que era muy difícil decirlo. Porque alguno me dirá: oiga, pero Dios no es amor. Sí, pero Dios, ¿qué dice? Ama a los que amen a tu Dios. ¿O no es así? Únete con quienes, con los que son de tu misma fe. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo me acuerdo que una vez me invitaron a predicar a una iglesia y desde que entramos hasta que salimos zapatearon al diablo. Uno no sabía si estaba en la sinagoga de Satanás o en un templo del Señor. ¿Se acuerdan hace varios años? Que eso hablaban como en cosas diferentes, que uno así como que le daban como chorrusqueras. Era en serio, uno los pelitos le paraban y uno que no tiene pelos. La Biblia habla que debemos estar unidos en una misma fe. Y miren lo interesante. Apocalipsis 2:10 dice: no temas los que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dorcas o Tabita, una mujer muy conocida por la iglesia, iba a padecer una enfermedad. Ahí iba a morir. En medio de la predicación con su vida y dando testimonio que es una mujer cristiana. Miren lo interesante. Cuando ella muere, dice, enfermó y murió, ¿sí? ¿Qué sucedió? Está en el versículo más adelante. Se me perdió. Listo, versículo 39 dice: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a una sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Si esta es una mujer que pertenece a una sola familia, es una familia muy triste porque todas estaban viudas. Pero no creo que sea el contexto es de una iglesia. Pero era una mujer que tenía detalles. Es que la fe sin obras es muerta, mis amados hermanos. Dorcas tiene un testimonio. ¿Cómo predica en la iglesia? Con su vida, así como nosotros. ¿Por qué podemos venir acá? Porque gobernamos bien nuestra vida, nuestro hogar, tenemos buena economía en el sentido de una buena mayordomía. Señor, si tú me has dado 10 pesos a administrar, los administro para ti, tengo el presupuesto para llegar a la iglesia. Si me has dado 100 pesos para la iglesia, si me has dado 2,000 pesos para la iglesia, 5 millones de pesos, voy para la iglesia. No es por la cantidad de dinero, tú administras bien eso, y porque sabes que estás siempre adorando a Dios. Eso es un buen punto, para que nosotros sepamos. Predicar no tiene que ver con las oratorias normalmente de la doctrina, sino con mis acciones. Segundo, dando testimonio. ¿Qué es testimonio? Estar ahí, presente.
Es la realidad de lo que el Señor no te salva y te dice, bueno, ahora ya estás salvo, vive tu vida como un pagano y al final nos encontramos y yo te abro la puerta del reino. Siempre te añade a una iglesia donde tú, tercer punto, eres llamado a servir. Los que predican y dan testimonio son personas que sirven. Karina, ¿qué significa servir? Ser útil. En el reino de Dios está lleno de siervos de Dios, no de inútiles. Y es algo que nosotros tenemos que ver. Hay algo que es interesante del texto, porque todos decimos, ay, Pedro la resucitó. Sí, pero antes de eso, hay unos detalles que hay que ver. Había entonces en Jope una discípula. Ustedes me gustaría, ¿cuántas veces hay en la Biblia esta palabra discípula? Es rara. ¿Y qué significa? Es una persona que constantemente está aprendiendo del maestro. Pero hay algunos que dicen, yo ya creía en Cristo, no necesito más aprender. Y no es verdad. Todos fuimos llamados a estar aprendiendo todos los días porque el Señor está cincelando una nueva vida en ti. ¿Qué significa eso? Que Él coge su cincel y golpea. Lo que no estorba se cae y va moldeando una nueva persona en Cristo. ¿Qué significa eso? Un nuevo esposo, una nueva esposa, un nuevo hijo, una nueva hija, un nuevo trabajador, un nuevo empleador, un nuevo administrador, un nuevo creyente. Es una persona que va a empezar a abundar en buenas obras para con Dios. ¿Qué significan las buenas obras para con Dios? Que lo que yo hago es para que Dios sea glorificado. Porque si yo hago buenas obras para que me reconozcan, entonces digo, Juan David pasa al frente, es que es un hijo hermoso, lindo, juicioso, que ora todos los días, lee 5 capítulos. Oiga, ese no es mi Juan David. Él es lindo y precioso, pero todos los días está aprendiendo a esforzarse en las cosas de Dios. Así como sus hijos. No es que el hijo del pastor tenga que ser diferente. Pero mis hermanos, las buenas obras es las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, y con esto espero que mire su vida y no se vuelva a afligir. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas que hacemos es una obra o para Dios o en contra de Dios. ¿Tu vida tiene significado? ¿Estás viviendo la vida de fe? Santiago capítulo 2 versículo 14 en adelante dice, hermanos míos, Santiago escribe a la iglesia, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si usted dice que cree y no hay buenas obras, o sea, si su vida no ha cambiado, si usted sigue viviendo a su manera, si no es un discípulo, si no es enseñable, sí, porque acá hay algunos que son generales y prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Por qué razón? Porque no se sujetan a nadie. Y quien, solo partamos de algo, quien no se sujeta a sus padres, no se sujetará a sus pastores. Quien no se sujeta a sus pastores, no se sujeta a Dios. Ahora, la sujeción está basada en un principio que es la palabra. La sujeción a los padres no es para hacer lo malo. Es que mi papá me dijo que mintiera, no mientas. Y si el pastor te dice que mientas, tampoco mientas. Porque la Biblia condena la mentira. Una vida de fe es una vida de predicación, de ser testimonio
y de servir. Mis hermanos, Dorcas murió y sus allegados lloraron su muerte. Y lo manifiestan en su muerte y atestiguan de su vida de fe. Dicen que ella había hecho cosas para sus hermanos. Yo le digo, usted se va a morir hoy. Y toda la iglesia, ¿qué va a recordar de usted? Espero que no vayan a sacar letras, ¿no? De cambio. Ay, se murió y no me pagó los 5,000 que me debía. Espero que tampoco sea más. Vivir la vida de fe no es estar en función nuestra, mis hermanos. Por eso la vida del mundo sí es muy amarga, porque estamos en función de nuestro honor y de nuestro bienestar. Cuando estamos en función de otros, vemos la necesidad de otros. Queridos hermanos, la vida de fe no es estar en función de nosotros, ni tampoco de nuestros parientes, y sí del prójimo que Dios nos ha dado. Yo pregunto, para un papá y a una mamá, ¿cuál es su prójimo más cercano? Los hijos. ¿Cuál es el deber más próximo que uno tiene para con ellos? Educarlos, criarlos para el Señor, y que ellos vean en nosotros que amamos a Dios. Pregunto, ¿y para un esposo, cuál es su prójimo que debe de amar? ¿Y para la esposa? Y después del hogar, ¿cuál es el prójimo más próximo? ¿Quién? Ahí tienen una lucha todos. Los hermanos que están en la iglesia con los que estarás con Cristo por la eternidad. Es así de sencillo, mis amados hermanos. Vivir la vida de fe no es estar en función nuestra ni de los parientes, sino de Cristo y de los que Cristo amó. Tito capítulo 2 versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿A quién? A Dios en medio de la iglesia. Tito 3:1, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Igual, contexto de iglesia. Tito capítulo 3 versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Miren, cuando a mí me escriben por el Facebook, internet o cualquiera de esos, ay pastor, es que tengo una necesidad, yo soy cristiana, he orado, lo que sea, yo le digo, ¿y tú tienes iglesia? Sí. ¿Tienes pastor? Sí. ¿Ya pediste tu ayuda allá? Sí. Entonces, ¿sí se dan cuenta? No, porque es fácil un domingo decir, yo voy a pasar por todas las iglesias cristianas a que me den una ofrenda porque tengo una fórmula médica. No, yo aprendí eso con dolor, que eso es un método de robar y estafa. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El creyente está dispuesto no solamente a dar, sino a servir. Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón contigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? ¿Qué tal alguno que por ahí diga, no pastor, es que yo me fui de paseo, eso sí, no gasté nada? Alguien tuvo que pagar. Me invitaron. Sí, pero alguien tuvo que pagar. Es en serio. Hechos 9:40. Entonces sacando a todos, miren, acá ya voy terminando, Pedro se puso de rodillas y lloró. Miren algo que es interesante de un verdadero cristiano. Nunca hace públicas sus obras de piedad y de intercesión. Nunca dice, oiga, venga que vamos a hacer noche de milagros. Jesús dice que te sanes. Es un indicador para saber que esa iglesia no es una iglesia de Dios. Porque todo siervo de Dios como Pedro, ¿qué hace? Dice que Pedro lo que pide es, por favor, todos afuera. ¿Quién reveló esto? Lucas. Él lo indagó. El Espíritu Santo lo inspiró y nosotros lo sabemos porque Dios quiso que fuera público. Pero la intención de Pedro es que no confiaran en él.
¿qué hace? Los saca a todos afuera. Dice, entonces sacando a todos, Pedro, ¿con quién se quedó? Con Tabita, Dorcas, la muertita. Y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Eso fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuál fue la intención del milagro del Señor? ¿De volver a Tabita? Solo piensen, estén un poquito en los pies de Tabita. Tabita ya se había ido, ya estaba con el Señor. Señor Jesús, qué bueno, ya estoy aquí descansando de las penurias de estar de pronto uno con enfermedades, con deudas. Y la devolvieron. Qué pecadito con ella, ¿no? Pero queridos hermanos, el propósito del Evangelio, el objetivo del Evangelio es predicar, dar testimonio y servir en el reino de Dios. Hoy yo los quiero llamar a eso, mis amados hermanos. Tu vida va a tener significado, tu matrimonio va a tener significado, tus hijos van a tener significado, tu economía va a tener significado si sirves para la extensión del reino de Dios. En pocas palabras, es que si otros creen, sus pecados les son perdonados y son salvados. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Dios, perdónanos porque en muchos aspectos de nuestra vida solamente estamos pensando en nosotros y en nuestro dolor y en nuestra economía y en nuestras enfermedades. Y olvidamos que el significado de nuestra vida tiene que ver con tu gloria, con tu reino, con tu iglesia, Señor. Danos arrepentimiento, Señor, para abandonarnos a ti. Todo es tuyo, nada es nuestro. Nuestra vida es tuya. Ayúdanos, Señor, a predicarte. Ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos, Señor, a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.